Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Nuevamente, qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, esa gentil y permanente audiencia que nos brinda desde muy tempranas horas del día. Así es que, bien informados, ahora vamos a darle paso en esta hora y media a hacer y conocer un tema bien importante relacionado precisamente con la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa con respecto a la ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a recibir un trasplante si tienen una indicación médica y cumple criterios médicos científicos, desde luego, y prohíbe también otro elemento importante, que es que los pacientes publiciten solicitudes individuales de órganos. Es una interesante ley que a lo largo de los años ha venido siendo quizás como la gran pregunta o deuda que se tenía, especialmente porque en otras latitudes o en otras sociedades estas leyes se convierten en una especie de herramientas importantes a la hora de salvar vidas, sobre todo cuando se trata de personas que están en la calidad de donar sus y no pueden, precisamente porque no hay un marco regulatorio como el que ahora se ha establecido. ¿Cuáles son los alcances que tiene esta ley? ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido desde la perspectiva médica? Pues estos son los temas que vamos a abordar este día, y quiero darle la más cordial bienvenida a uno de los médicos especialistas en el área de la nefrología, internista, expresidente del colegio y presidente actualmente de Cruz Roja de salvadoreña, el doctor José Benjamín Ruiz Rodas. Gracias por acompañarnos, qué Gracias. Gusto, qué placer, qué orgullo tenerlo acá precisamente en el programa, precisamente para hablar de este tema, doctor. Gracias, qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a otro médico intensivista de gran trayectoria y que ha estado con nosotros participando en el programa, en el análisis de diferentes puntos que tienen que ver precisamente con todo el tema de la pandemia, y vamos a conocer desde la perspectiva su experiencia con relación a este tema. Me refiero al doctor Herbert García, a quien le doy también la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días, Ernesto, y gracias por la invitación. Bueno, aprobada una vez la ley, yo quisiera quizás comenzar en esta conversación con ustedes, que me cuenten, y les invito a que nos tomemos el tiempo prudencial de 2 minutos máximo para que hagamos de esto una dinámica, para conocer desde la experiencia de ustedes cómo se veía esto antes, cómo se ha venido y cómo se concretiza el hecho de que ahora se haya aprobado una ley que permite y autoriza precisamente bajo cierta certificación lo que es la donación o trasplante de órganos. Bueno, muy buenos días para todos. Es un agrado muy especial, Ernesto, estar en su programa tan prestigioso y sobre todo en estos momentos tan importantes como la aprobación de la ley especial para tejidos, células y órganos. Me cabe la satisfacción de poder decir que hace, bueno, como casi 40 años, sí, 40 años, comenzamos a pensar en estas cosas aquí en El Salvador, y lo primero, en ningún momento se descuidó el aspecto jurídico, al menos desde el punto de vista de mi lado, que era el que estaba propugnando por este tipo de trasplantes renales específicamente, porque esa es mi especialidad. Entonces, desde ese nivel yo hablaba con los abogados, ¿qué hacemos para poder comenzar a hacer esto? Por eso es que comenzamos con trasplantes renales donadores vivos. Ahí está. Donadores vivos, ahí está. Me aconsejaron los abogados que con un acta de juramento, ¿cómo se llama? Acta notarial, ¿verdad? Certificada ahí, el donador. Con un poder, ¿verdad? Con un poder, y también ellos firmaban ahí de que yo pues doy mi órgano en forma generosa, y entonces todo eso, tanto el donador como el receptor. Así, en esa forma fue que hicimos el primer trasplante, que esto fue el 7 de enero de 1985. Trasplante de riñón. De riñón. De riñón, sí, donador vivo. Por esa razón. Junto con su colega, el doctor Francisco Peraza, médico particular, claro que sí. Un Bueno, saludo muy especial para él. Exactamente.
y el doctor Mario Vega también como cirujano excelente. Bien, y otros que ya están en el cielo, ¿verdad? Bueno, así fue, iniciamos y continuamos. Me acuerdo que en el 85 solo hicimos uno, pero de ahí vino, después hicimos el 3, 4, el 86 cuando vino el terremoto y nos botaron las salas de operaciones del Seguro Social. Y así pues estuvimos trabajando. Después me dijeron, bueno, empecemos a ver, decían los abogados de salud pública, de ahí el ministerio. Bueno, se crearon proyectos, protocolos, y de todo he estado trabajando. Al fin se plasmó en una idea que ellos me dieron, de que se hiciera un proyecto de ley, y que como era difícil, yo no sé cómo desde el punto de vista jurídico, que se mejor se hiciera poniéndolo en el Código de Salud. Y fue así como en el 2001 se aprobó la que poníamos ley de trasplante de órganos. En el código. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el Código de Salud a tenerlo ya como una ley? Pues ellos me dijeron que no se... Ya es una especialidad más jurídica, pero habrá alguna diferencia. La diferencia tal vez era que no era que en la asamblea se iba a poner a discutir. ¿Y sabe cuál es el problema ahora? Que me agrada muchísimo esto que ha sucedido, porque el problema delicado es definir la muerte cerebral. Ahí está todo lo más difícil, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista legal, jurídico, ético, inclusive religioso. Sí. Entonces, eso no es fácil, no era fácil. Entonces, por eso se metió, y ahí está, pues, la ley de trasplante que salió en el diario oficial allá como en enero del 2001. Y ahí a ese nivel ya llevamos más de 300 trasplantes. Una gran experiencia. Vamos a ver, ¿cuál es la experiencia, doctor Herbert García, desde su área clínica, verdad? Y cómo ve este nuevo, digamos, escenario que se plasma en una ley y no ya estando, desde luego, bajo la actuación del Código de Salud, como lo explicaba el doctor. En primer lugar, como dice el doctor, es un paso muy importante el que se ha dado en el país. En primer lugar, porque la mayoría de personas piensan que solo existe, por ejemplo, trasplante de riñón o de córnea, que quizás son los más comunes que se hacen, o cuando alguien ha tenido una quemadura o un trauma, pues se puede hacer un injerto de piel, etcétera, etcétera. Pero el alcance de esta ley, lo nuevo que incluye el trasplante de donador cadavérico. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque al incluir pues a este tipo de donadores se amplía la cantidad de personas a las que se les puede ofrecer. Por ejemplo, un donador cadavérico pues puede donar los dos riñones, el corazón, los pulmones, puede donar páncreas, hígado, intestino. Y otro tipo de células o tejidos. Entonces, al final, o sea, de un paciente podemos obtener hasta 8 personas que se puedan donar órganos sólidos. Y al final, o sea, si nosotros optimizamos la cantidad de tejidos o células, se dice que puede llegar hasta una cantidad de 50. Entonces, 50 órganos se pueden... 50 personas que se pudiesen ver beneficiadas de un solo. Entonces, esto amplía en general el contexto para poder salvar más vidas, porque al momento, pues, la cantidad de pacientes renales, pues el doctor no me dejará mentir, cada año aumenta de una manera exponencial en el país. De hecho, El Salvador es un país donde la enfermedad renal ha sido objeto de estudios, inclusive de otros países, ¿verdad? Porque tenemos algunos contextos especiales que hacen que la enfermedad aumente. Entonces, sí, el alcance, si esto se llega a cumplir de una manera ideal, pues realmente pues se le va a poder satisfacer pues a muchas personas y salvar muchas vidas. Entonces, quizás el alcance va a ser mucho más amplio. Y lo otro importante, pues analizando las leyes, que también se le va a poder brindar a la población pues de una manera gratuita, que nosotros sabemos pues que en muchos países, inclusive lo hablaremos posteriormente, pues existen hasta tráfico de órganos. Entonces el alcance es muy grande y el asidero legal realmente para que todo esto vaya es bien complejo, y no se tenía realmente hasta el día de
de antier no se tenía. Y principalmente por lo que dice el doctor, de declarar a un paciente con muerte cerebral, que de ahí quizás partía el problema principal. A ver, la doctora Mónica Ayala decía, es una pena que hayan tenido que pasar más de 30 años, ella es la directora del Seguro Social, después del primer trasplante, que es justo lo que hablábamos del doctor Rodas, para que pudiéramos contar con una ley verdaderamente verdadera e integral. En el pasado este tema fue un negocio para muchos, pero le estamos poniendo fin. Este es el elemento por el cual quería que abordáramos, el tema de que esto fue un negocio. Para nadie es un secreto que en algún momento se estaba comercializando con el tema de órganos. Yo les ponía el ejemplo de un caso X en el oriente del país que se conoció de alguien que vendió precisamente su riñón por necesidad, por lo que sea, pero lo vendió. Y $25,000. ¿No? Entonces, esta ley vendría de alguna manera a hacer a parar esa situación, pero estoy hablando de una situación que si entra en lo ilegal, bueno, cada quien es dueño de su cuerpo, pues verdad, pero no sé, es una cuestión más ética, moral. ¿Qué pasa para poder entender este fenómeno que pongo y cito como ejemplo, bajo esa lógica también de lo que decía la directora del Seguro Social? Un saludo especial también para ella. Hasta lo que yo conozco, pues, que haya sido antes un tráfico de órganos, no se lo acepto a la doctora, con todo el respeto. Pero vaya, quiero decirle esto, a uno lo pueden engañar, los donadores y todo eso pueden ser, pero desde que escribimos esa ley ya en el Código de Salud, ahí dice, es antiético, es ilegal y es también inmoral el hecho de vender un riñón, un órgano, como también vender sangre y todo eso. Pero yo, por ejemplo, desde este punto de vista, yo felicito a los señores diputados que hayan aprobado esta ley, porque sí, toda la parte, en toda actividad debe estar la parte jurídica, porque la parte jurídica es la que norma todos estos problemas, no digamos en esto tan delicado. Por esa razón fue que yo creo que quizás hubo problema o no se le puso interés, ya no lo puedo decirlo, pero sí hemos pasado por todo este camino que hasta preso pudimos haber ido. Así me dijo el doctor Bustamante, Jorge Bustamante, director general del Seguro en aquella época. Mira, Benjamín, procede que si vamos a ir a la cárcel vamos a ir los dos. Pero bien, lo cierto es que me siento satisfecho de todo lo que se hizo hasta ese nivel. A ver, este tema ahora, ¿cómo se va de alguna manera a llevar a la práctica? Por eso yo creo que es bien importante conocerlo. Bueno, ahí está, que ya lo teníamos en el Código de Salud. En el Código de Salud, correcto. Ya lo teníamos en el artículo 128. Bueno, aquí ahora ya se va a hacer un Consejo de Salud de Trasplante. Sí. Un Consejo Salvadoreño de Trasplante. Consejo Salvadoreño de Trasplante. En que van a ver, ya habíamos definido nosotros desde aquella época, claro, el ministerio debe ser el rector de eso, siempre se dijo. También es que deben participar ahí pues los representantes del Seguro Social, pues ahí hicimos el primer trasplante y hicimos todo lo que hasta ahora hay. Y también que participe la sanidad militar, bienestar magisterial. Ahora estaba leyéndolo precisamente, y esos son los rectores los que tienen que velar y luego hacer los programas, o más bien la explicación ya de todos los artículos, porque la ley en general es bastante términos generales. Tiene que ver como una especie de reglamento, si lo creemos. Todos los reglamentos deben hacer. Sí, okay. De hecho, eso es bien complejo, ¿verdad? Porque aparte de lo que explica el doctor, no solo es el ente que va a regular cómo se va a hacer todos los procesos, la parte legal, sino que realmente es algo bien complejo, ¿verdad? Porque empieza desde la identificación de todos los pacientes potencialmente que puedan que puedan recibir el trasplante. Entonces, sabemos pues que probablemente en el país, de hecho, probablemente sí va a ser el primer órgano pues que se va a seguir trabajando, probablemente va a ser el trasplante de riñón. Entonces, porque ya se tiene pues una experiencia con trasplante de paciente vivo, entonces sí ya está como la dinámica, ya están los especialistas, ¿verdad? Entonces, lo primero,
al tener un ente regulador, ir identificando todos aquellos pacientes que van a ir siendo candidatos para eso. Al tener eso, pues, y nosotros ya tener, pues, en las diferentes instituciones, las áreas físicas y la infraestructura, porque es algo bien complejo, porque cuando se identifica a un paciente, por ejemplo, que ha tenido un accidente de tránsito y bueno, una hemorragia cerebral, y al final, pues, puede ser, en general son pacientes jóvenes, claro. Es otra ventaja, pues, que un paciente joven, pues, en general sus órganos, pues, están íntegros, pues no adolecen de alguna enfermedad. Entonces al final se vuelve se vuelve todo este proceso un poco complejo, pero tiene que ser articulado y coordinado, porque al final, al yo tener toda esa lista de espera que se dice, pues yo voy identificando en los diferentes lugares, porque en otros lugares así se trabaja, o sea, hay diferentes lugares, diferentes departamentos, etcétera, etcétera, geográficamente, donde se van identificando los potenciales pacientes que puedan donar. Entonces al final la empresa todo ese proceso de comunicación de un potencial donador, hacerle las pruebas, o sea, obviamente, pues, o sea, tiene que el paciente en vida, si antes, no sé, ustedes se recuerdan que en un momento pidieron que se autorizara en el DUI si uno iba. De hecho, iba a a eso iba. Existe esa disponibilidad como requisito o no, que se le consulta a uno si está en su calidad también de donar cuando se registra en Entonces, DUI. eso es algo, un respaldo legal. Y si usted dice que sí, si el tiene paciente la potestad, creo. en sus documentos ya lo dice así, pues se empieza todo el proceso, se le toman todas sus pruebas, que es algo también bien complejo. No es así nomás que va a agarrar un riñón y lo va a poner, por decirlo así. Exactamente, se tienen que hacer pruebas de compatibilidad, etcétera, etcétera, tanto en el paciente que va a donar como en la persona a quien se le va a dar el riñón en este caso. Entonces, al final, pues, se activa todo un proceso, verán, en general son sistemas informáticos donde ya se tiene la base de datos con todos los estudios de compatibilidad. Al final se va viendo cuál va siendo el que hace más match o el que es más compatible, y se empieza todo el proceso, ¿verdad? Okay. Es algo bien complejo, perdón, solo para terminar un poquito, y que va a incluir también, o sea, toda la logística de transporte, toda la logística de tener preparado, o sea, tenemos a un paciente y es inmediatamente a operarlo, sacar órganos e ir ubicando cada órgano en los diferentes pacientes comunitarios. O sea, realmente es algo muy complejo, pero que si se lleva a cabo, pues va a funcionar. O sea, en otros lugares se identifica un órgano, se lleva en helicóptero el órgano, entonces va a implicar trabajar con el CEN, trabajar probablemente con transporte aéreo. Es algo muy complejo, pero si la ley respalda que todos esos procesos se hagan de una manera ordenada, probablemente pues vaya a funcionar. Es un gran reto que le han trasladado también a la medicina, realmente. ¿Verdad? Al gremio. Vamos a ver, doctor. Correctísimo, así es, puesto que, como estaba diciendo, pues ya ha habido dos leyes, la ley que estaba en la salud pública, la del 2020 que se aprobó, y luego esta. Exactamente, lo más importante ahora es la implementación de esta ley. Es correcto. Ya, países que van adelantados, pues ahora, si lo sabemos implementar, entonces vamos a tener tremendos adelantos, y no más que todo beneficios al necesitado. Por ejemplo, ahora, con todas estas, para escoger un donador, para escoger todos estos pacientes que estamos haciendo donador vivo, no es fácil. Por eso es que solo estamos haciendo 1 o 2 o 3 lo más por semana. Entonces, ¿cuántos son al año? 70, 60, 80, no sé cuántos es en este momento. Y lo que sí, trasplantes se están haciendo 3 semanales. Sí, más o menos. En el área de nefrología, en el caso de en el caso del Seguro Social. Que son 3 trasplantes. ¿Y de riñones o de otros? De riñones. Estamos hablando solo de riñón, que es el único que se está haciendo aquí. Se puede trasplantar también otros órganos, decía. Sí, pulmones, corazones, inclusive intestino, hígado, claro que a páncreas, claro que sí. Pero aquí nosotros... Qué buena noticia, ¿verdad? Para todos esta mañana. Bueno, después de la voluntad de Dios y la mano de ustedes, obviamente, ¿no? Bueno, quiero decirle que hay un paciente aquí trasplantado, no por nosotros, de riñón y páncreas al mismo tiempo en Estados Unidos. Ya tiene 22, 29, 28 viviendo años. Así. Trasplante. Muy bien. Se le curó su diabetes y su problema renal. Aquí está, es salvadoreño, pero no fue hecho acá. Entonces,
todo esto pues abre las puertas. Esto abre las puertas a un nuevo horizonte, ¿no? Mira, hay una lista de desafíos para la medicina. Pues yo en este momento estoy un poco alejado, pues, no sé, pero hay más de 3.000 o 4.000 gente en diálisis, en hemodiálisis, diálisis peritoneal, tanto en el Seguro Social como en la parte pública. La parte pública y privada. Privada, ¿no? Entonces, sí se abre una puerta. Entonces, la implementación urge. Bueno, cuando yo me retiré del Seguro Social, allá por el 2008, dije, bueno, hemos cumplido solo la primera fase. Y me voy, y así lo dije cuando me despedía, me voy todavía con una deuda, que es la trasplante renal donador cadáver, y que hoy lo veo que va a ser esto una realidad muy pronto, de la preocupación que haya en implementar esta ley. Esta ley me obliga, en este caso, si yo o una persona fallece y está el otro necesitado, ¿cómo se aplica? ¿Cómo logro extraer, digamos, un órgano de él para poder utilizarlo en un paciente que usted esté operando, por ejemplo? Eso es bien importante, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes que por la razón que fuera llegaron a tener muerte cerebral. Puede ser una hemorragia, un accidente, cualquier evento que haya sido. Lo primero es diagnosticar muerte cerebral. Ahora pues ya existen muchos criterios avalados por organismos internacionales u hospitales que tienen pues mucho reconocimiento a nivel internacional. Hay muchas pruebas, tanto clínicas, estudios, electroencefalograma, etcétera, etcétera, donde lo primero, el punto de partida de esto es identificar que el paciente tiene muerte cerebral. Desde ese momento, legalmente, pues el paciente pues ya está muerto, ¿verdad? O sea, y aquí viene el otro punto que probablemente va a ser un poco difícil de manejar con la población, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos todo ese contexto cultural, religioso, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista médico, al hacer el diagnóstico de muerte cerebral, y obviamente este diagnóstico no lo hace solo un médico, es un equipo, ¿verdad? Puede estar involucrado intensivista, neurólogos, neurocirujanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que dan el aval que este paciente tiene muerte cerebral. Ahí viene la siguiente parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que garantizar que si bien es cierto el paciente tiene muerte cerebral, que todos los órganos sigan funcionando de una manera plena. ¿Qué quiere decir eso? Que al paciente yo lo tengo que tener con las adecuadas condiciones clínicas, estabilización de signos vitales, etcétera, etcétera, para conservar yo a cada uno de los órganos que yo voy a donar. Por ejemplo, lo tengo en una unidad de cuidados intensivos y yo lo voy a tener funcionando sus órganos a la perfección, preparándolo para mientras se activa todo el resto del sistema y se llama a la persona primera candidata para donársela, ya sea riñón, probablemente en un futuro corazón, hígado, etcétera, etcétera. Entonces, y viene todo el proceso. O sea, este proceso, como les digo, es algo complejo porque necesita, aparte de unidades de cuidados intensivos para tener al paciente vivo, mientras le hago el proceso de ablación, se llama eso, cuando llegan los cirujanos especializados a quitar cada órgano. Por ejemplo, va a llegar el urólogo pues a quitar el riñón, va a llegar un cirujano especializado en hígado a quitar hígado, cirujanos de tórax pues a extraer los pulmones. Entonces después de eso pues se lleva el proceso de transporte, y si pues el paciente lo tenemos en el mismo hospital, idealmente pues solo se pasa el órgano y ya tenemos al otro paciente pues ya para irle a hacer el otro proceso, donde voy a tener otro equipo de cirujanos que van a estar listos para recibir al órgano que yo voy a trasplantar y trasplantarlo y seguir el proceso que sigue, porque el proceso no solo es trasplantar, realmente es un proceso muy complejo el que sigue después de que yo he trasplantado a un paciente, porque existe lo que se llama el rechazo. Entonces hay que llevar un seguimiento al paciente, darle medicamentos, o sea, inmunosuprimir al paciente para que el paciente que reciba el nuevo órgano lo va a detectar como que no es de él. Entonces puede generar rechazo, y ahí viene todo el otro que es bien complejo y en proceso, porque el objetivo de donar un órgano y que alguien nos reciba es pues que ese órgano supla ese riñón, esos riñones que no funcionaban, ¿verdad? Los riñones aproximadamente
pueden durar, dependiendo del cuidado, etcétera, etcétera, entre 10, 15, 20 años. Entonces realmente se le cambia la calidad de vida a ese paciente. Tengo un amigo, Dios en gloria lo tenga, también a su esposa que se lo donó, ¿verdad? Y vivió, creo que alrededor de unos casi 30 años juntos, se donaron ellos. Bueno, yo creo que usted hizo eso, yo, por respeto en la memoria de sus hijos. ¿Cómo no? Quiero decirle que hay pacientes que tenemos vivos, 36 años. Sí. Aquí está, tenemos una, a la edad de 25 años la trasplantamos y ahí está ella muy bien. Todo el riñón está muy bien, ya tiene otros problemas porque por su edad, obviamente ya la parte 50 y tal, pero no, hemos tenido una excelente. Este Centro Nacional de Trasplante será como la figura del banco de sangre, ¿sí? Sí, es decir, ahí es donde se va a resguardar toda la, digamos, esa es como una entidad, es un organismo. ¿Sí? Que obligatoriamente tiene que implementar esta ley. Okay. Ahí en eso van bastantes aspectos, ¿verdad? Bien, pero eso que decía el doctor, recordémonos que esto todo es un equipo de colegas. Por ejemplo, el intensivista juega un papel esencial, porque lo que el doctor decía es la base de todo, que pueda mantener ese órgano y esa persona viva, funcionante. El cerebro puede estar irreversiblemente desaparecido, pues. Pero los riñones y pulmón y todo es el oficio del intensivista, que es muy importante. Desde ese punto de vista, pues son las cosas que el centro de salvadoreño de trasplante tiene que implementar. Yo creo que... ¿Usted no se casa con la idea de que en el país ha habido tráfico de... Bueno, fíjese que interesante, desde los tiempos del expresidente Funes, nunca se me olvida que me llamó para que discutiéramos, porque hubo un momento aquí que había desaparecido y decían que aparecían con una herida que les habían quitado el riñón. No sé si era una leyenda urbana, pero decían que en X centro comercial desaparecían gente, después dormidos aparecían otra y aparecían con la gran... Pues recuerdo que a ese nivel, en una discusión así en televisión, usualmente la mayor parte de eso son situaciones ficticias, en términos generales. Porque yo recuerdo esa vez que ahí dice, yo me puse a la orden con todo el sigilo suficiente, les dije, aquí estoy para poder seguir a esa persona que les quitaron el riñón, por eso a saber en qué condiciones y a saber cómo, ¿verdad? Yo me puse en orden para que se comunicaran conmigo. Ni una sola llamada tuve. No hubo mucha intención, por eso es que ahora le doy la palabra. Solo rápido, de hecho esos son en general mitos urbanos, se han hecho estudios a nivel de Latinoamérica que tanto es real eso. Realmente para trasplantar un riñón es algo complejo, que no es que te lo quito y vaya... Y ya lo pongo, ¿no? Entonces sí, al final pareciera que es una leyenda urbana, mitos. Más que otra cosa. Bueno, seguimos un poco, vamos a ver, aquí hay muchas preguntas que están formulando nuestros amigos televidentes, qué bueno, vamos a trasladárselas porque sin duda alguna cualquiera puede decir, bueno, ley de trasplante sí, pero tiene en el ascesto, en la parte de fondo, tiene una importancia, digamos, de una gran connotación, sobre todo para salvar muchas vidas hoy en día, ¿no? Y aquí entra mucho también en juego el tema de la espiritualidad, que es otro de los puntos que quisiera abordarlo con ustedes. Sobre todo porque hay quienes creen, pues, que obviamente, ¿por qué voy a dar mi cuerpo si mi cuerpo no me pertenece, me pertenece mi ser superior? Es respetable, ¿no? Sí, correcto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Aprovechamos, como siempre, un espacio de nuestro programa para felicitar a todos nuestros buenos amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, por estar cumpliendo 50 años de estar dándonos a nosotros los mejores repuestos. Así, como usted lo escucha, 50 años de estar ofertando en el mercado los mejores repuestos. Y gracias a ellos nos vamos ahora, desde luego, a conocer cuál es el estado del tráfico en nuestras calles. Ahí usted ve
Boulevard Constitución, en el sector conocido como el Monumento a la Constitución, de un nombre también popular como La Chulona. Ahí usted puede apreciar cómo está el tráfico que conecta a esta arteria y la avenida Sisimiles. Recuerde, desde que comenzaron Econopar, ellos han sido parte de nuestras vidas, de nuestros caminos y por supuesto de nuestros logros. Así es que Econopar, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vámonos ahora a otro elemento importante que tiene que ver precisamente con todos aquellos tabúes o prejuicios que se puedan generar a partir de de esta ley. Porque hay quienes creen que donar mis órganos significa despojarme de lo que significa un cuerpo que me pertenece, en este caso a mi fe, a mi creencia, ¿verdad? Este es otro elemento que no sé cómo se soslaya o puede de alguna manera ser un factor propio. Hay grupos religiosos que, por cierto, se niegan, ¿verdad?, a recibir, por ejemplo, transfusiones de sangre. Sí. Entonces, aquí hay un elemento también que me gustaría verlo desde la perspectiva de ustedes, si es que la religiosidad puede ser un factor que pueda de alguna manera incidir en esto. A ver, tienen la palabra ambos. Bueno, sí, puede ser. Hay una secta religiosa que prohíbe la transfusión y hemos tenido problemas serios. Sin embargo, le voy a decir, hemos trasplantado como 5 o 6 de ellos, pero con un sistema especial que yo me ideé eso escribiendo una nota que solo me autorizaban a mí como coordinador del programa de trasplante para poder usar y transfundirlo en solo que sea en caso de vida o muerte. Y ellos lo firmaron. De lo contrario, no se trasplantaba a nadie, que no permitieran que tuviéramos sangre lista. Y quiero decirle que hubo pacientes, entre ellos uno de ellos, que tuvimos de ponerle no solo 2 unidades, 4 unidades. Y él, al terminar el trasplante, pues sí empezaba a platicar con la familia, se le explica qué pasó y todo, y les dije, ¿verdad?, todos ellos agachados, como tristes, como si hubieran hecho un pecado grande y todo eso, ¿verdad? Pero les dije, señores, pues aquí estoy, ¿verdad? Si ustedes quieren denunciarme, pues con mucho gusto, aquí estoy a la orden, pero por haberle salvado la vida a su familiar. ¿Tuvo que enfrentar? Tuvo que, sí. Ya, porque la familia, porque el que había firmado solo era uno, pero la familia era como 10. Pero... O sea, al final la familia a lo mejor sí creía que era necesario. No, al revés. Al revés. El que firmó ese... Digo, sí, lo acepto. Pero lo acepto, perfecto. Pero la familia firmó, no. Pero la familia, mira, es que no... Pero al final, pues... Lograron conciliar. Hemos logrado... ¿Puede pasar con esta ley algo similar? Claro, es que yo creo que hay que explicarle a la gente, con los señores de esta secta, por ejemplo... Dios nos ha dado la ciencia, nos dio el conocimiento. Bueno, desde el punto de vista de la fe, de la iglesia, así, ¿no? La iglesia católica, sé que el Papa, Juan Pablo II, sí, dio unos lineamientos generales y que eso que usted está diciendo es correcto. Si Dios es el que nos ha dado la ciencia, Dios es el que nos está ayudando para ayudarle a los que necesitan. Y entonces, todo lo que se haga correctamente. Y usted mencionó algo bien importante. En el caso de los riñones, claro, hay que estudiar muy bien al donador desde todos los puntos de vista, pensando de que nadie puede trasplantarse si no tiene el 100% de los 2 riñones trabajando. Porque estamos convencidos que con un solo riñón se puede vivir perfectamente bien, como si tuvieran los 2. Y eso sucede, que se quita el riñón y a los 6 meses un solo riñón se hace grande, se hipertrofia y puede funcionar como si fueran los 2. Y esto es algo que lo vemos todos los días. Desde ese punto de vista, pues también. Yo creo que va a tocar que... ¿Ha tenido usted también experiencias similares a veces y cómo se puede visualizar este componente? Que muchas veces al final, bueno, en principio pues respetar la autonomía del paciente. Muchas veces, el paciente sí lo quiere, pero a veces el entorno de la familia no lo quiere por cuestiones familiares, religiosas, etcétera, etcétera.
Pero muchas veces cuando pues ya se llega a un punto donde se tiene que ser bien decisivo, ¿verdad? O estamos hablando de algo de vida o muerte o de decisiones, entonces a veces sí la gente cede. Pero yo creo que aquí lo principal sería, al empezar a implementar esto, pues dar bastante, informar a la gente, ¿verdad? Yo creo que al informar a la gente, darle educación en qué consiste todo esto, creo que al final se pueden despejar muchas dudas y al final, pues como dice, pues o sea, realmente si yo tengo un hijo, yo sé que me va a doler que tenga muerte cerebral, pero yo sé que él le va a dar vida a 2, 3, 4, 5 personas. Creo que al final eso puede cambiar las perspectivas. O a veces también estamos encerrados a veces por algunos conceptos religiosos, pero cuando ya estamos en el problema, o es mi hijo o es mi hermano el que va a necesitar, entonces ya a veces nos cambia la perspectiva. Yo creo que hay que informar. Obviamente todo esto no es obligatorio, ¿verdad? Por eso la ley dice que se tiene que fomentar el altruismo, es decir, que la gente tenga esa cultura de donar. De hecho, en otros lugares eso está bien instaurado, el altruismo y el donación. Entonces yo creo que un poco de información, educación, hacerle ver a la persona la importancia. O sea, hay unos casos en Estados Unidos de unos padres que, no me recuerdo bien la edad del hijo, no me acuerdo si tenía 16, 17 años, no quería, era candidato ideal para trasplantar, pero los padres estaban con eso, que mi hijo no está muerto, pero al final trasplantaron, y de hecho trasplantaron un corazón. Y al final, cuando ya llegó el paciente que se lo entraba, los padres conocieron a él, y realmente el padre sintió que era el hijo el que estaba, los latidos decían que era su hijo, entonces para él fue como tener a su hijo vivo en otra persona. Son conceptos que quizás a la hora de aplicarlos, pues son complejos, pero yo creo que con educación se podría ir quitando todas esas cosas que a veces son temores de las personas, ¿verdad? A ver, me preguntan, aquí hay una pregunta bien clara. ¿Cómo se puede comenzar a hacer uso ya de esta ley, o si existen mecanismos hoy en día para poder obtener los trasplantes, y de qué forma? Bueno, por eso decía. No sé si habla, me da la impresión que el trasplante habla de riñón. Me da la impresión. Sí. Yo creo que no, en este momentito están escritos. Aquí está escribiendo más, porque está en el rol. Y dice, especialmente cuando una persona fallece en un accidente, por ejemplo. Se puede agarrar un cadáver inmediatamente fresco, no sé si es fresco o caliente, no sé. Sí. Aún con signos vitales, porque entiendo que los órganos todavía tienen vida aún falleciendo la persona. Perdóname un poco la ignorancia en esto. No es fácil. Lo neófito en esto es, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, el asunto está el donador cadáver, que ya lo explicaba muy bien el doctor García, de que hay que mantenerlo para que pueda estar funcionando el riñón y el corazón y todo mientras se prepara el donador o el receptor. Pero cuando hay un accidente así, bueno, hay algo que le llaman el trasplante, el donador con paro cardíaco, que en emergencia se para. Se habla de 5 minutos, ¿verdad? Que más después de eso, porque en el riñón, acuérdense que una vez no tenga circulación, el riñón pues sufre y se va deteriorando. Entonces, es inmediatamente sacar ese órgano y perfundirlo, es decir, mantenerlo ya preparado como para que pueda durar más tiempo, horas. Por ejemplo, aquí yo creo que pues, lo podemos hacer, por Santana puede haber un problema de un paciente que los tenemos listos, allá se perfunde y todo, y se trae para acá en hielo y hay formas para que aquí se trasplante. Pero cuando es un accidente así, todo lo que tarda, que llegue, probablemente se hace más difícil, pues. Por eso es que la pregunta, aquí otro complemento de la pregunta, o sea, debe de existir un banco de órganos. Esto va a obligar a tener un banco de órganos. Por eso yo hacía también al principio, un poco ignorando mucho el tema de simulando lo que es un banco de sangre. Sí. Ahí está la sangre, inmediatamente si alguien la requiere, inmediatamente se da. En el caso del... Es un poco diferente porque, por ejemplo, un paciente de un trasplante de un donador
cadavérico es diferente porque los órganos no pueden durar mucho tiempo. Entonces, lo que yo voy a tratar de garantizar es, y repetimos eso, es que voy a tener 1 o 2 días para... Bueno, lo primero es que hay que hacerle los estudios, ¿verdad? O sea, hay que garantizar que el órgano que yo voy a donar esté viable. Tengo que hacer todas las pruebas, todititas las pruebas, porque yo tengo que garantizar que ese órgano tiene que ir sano. Entonces, y que sea compatible, obviamente. Entonces, así como cuando hablamos de que extraemos sangre y tenemos un decir 100 unidades de glóbulos rojos empacados disponibles que me van a durar X días, realmente esto no es tan así, hablando de órganos sólidos, ¿verdad? Porque el órgano, o sea, no lo puedo tener y lo voy a refrigerar una semana, un mes, no se puede, realmente no es así, sino que, o sea, voy a tener al paciente, lo voy a cuidar y mientras identifico a quién lo voy a tener, lo llevo, lo preparo y lo trasplanto. Y lo ideal es que no sea, que esto sea un periodo de horas. Eso sí, hay otro tipo de órganos que sí se pueden mantener, ¿verdad? De médula, piel, etcétera. Sí se pueden tener refrigerados y probablemente, pero órganos sólidos realmente sí tendría que ser casi inmediato. Mauro Maldonado junto con otros en el chat están haciendo un debate que me parece muy interesante. Y tiene que ver precisamente con el tema de la certificación o la calificación que debe de tener un médico para poder llevar a cabo, digamos, el tema de trasplante. Segundo, creo que es el otro elemento que recojo de ellos. Esto puede elevar también a caer en el tema de la mala praxis, ¿verdad? Sí. O sea, esto podría ser como una especie de aventura para cualquiera, como hoy en día es la cirugía plástica, ¿verdad? Que hoy creo que como es plata, cualquiera está metiéndose en eso y están hasta cayendo en grandes errores de praxis, ¿verdad? A ver, este es el elemento. Claro que eso es bien importantísimo. Ahora ustedes y toda la audiencia se puede imaginar lo que significó venir a hacer un trasplante por primera vez en El Salvador, que nunca se había hecho, que hay miles y miles de dudas, miles y miles de problemas, no de la gente, de los colegas mismos. Entonces, no fue fácil todo esto. Por eso es que yo siempre pienso que para un trasplante hay que poner lo mejor en todo aspecto, empezando con los colegas. Los colegas deben ser calificados. Ahí viene solo en eso, viene una fase muy importante, básica. No digamos ya los laboratorios, no digamos las laboratoristas, no digamos los paramédicos, que todos se descuidan. Por eso digo, la implementación de esta ley solo es el banderillazo de salida. Y por lo tanto, quiero aprovechar este momentito para decirlo, es importante la parte financiera, económica. El Estado tiene que dar su presupuesto suficiente para todo este engranaje. Y quiero decirle que quien va a la cabeza, y aprovechando todo esto, la donación de cadáver, de órganos de cadáver, es de España. El que mejor va en el nivel del mundo, España, Australia, están adelantados, pero España es el que tiene más claridad y más que eso. Se habla nuestra lengua, ¿verdad? Sí. O sea, pues que sí hay mucho que se puede Tienen hacer. que ser médicos especializados que tengan experiencia. ¿Puedo donar mis órganos al morir? ¿Cuánto tiempo se requiere? Yo creo que esto ya lo respondimos, sí, ¿verdad? Porque eso sí se mantiene con el intensivista, como el doctor García, que pueden mantener a la persona funcionante, ya habiendo perdido el cerebro, digamos, pues está ya muerte cerebral, que eso es importante que se determine y que se compruebe. Para que haya muerte cerebral no hay problema, porque una vez haya muerte cerebral ya no se puede matar a un muerto. Claro. Bien. Ok, la verdad que me deja un sabor a mucho interés de la población. El tiempo ya se nos agotó para esta primera parte, pero hay muchas preguntas interesantes que nos están haciendo nuestros televidentes sobre la base de cómo se va a llevar a cabo la implementación de esta ley y sobre todo también del beneficio con el cual se va a obtener la mayoría de la población, porque solo estando en el quirófano y viendo las necesidades, la persona sabe la importancia que se requiere por un riñón y en este caso, por decirlo así, de otros órganos que hasta esta fecha se han hecho. Sí. No hay trasplante todavía en el país
que no sea de los que hemos mencionado. No. Por ejemplo, de pulmón. Solo Entiendo córnea, que el riñones artista, al momento. El artista Piel. muy conocido y querido por todos nosotros, José Luis Rodríguez el Puma, por ejemplo, él creo que recibió un trasplante de pulmón. Sí. ¿Verdad? Y ahí está. Hígado, Estaba en una etapa hígado. bien avanzada y él ya no era funcional realmente y la única opción que tenía era trasplantarse. Y de hecho ya ya trasplantado el pulmón, él inclusive ya se incorporó, ya tiene una vida más normal y empezó a cantar. Sí, entonces sí. realmente sí se cambia se le puede cambiar la vida a la persona claro, y darle definitivamente. muchos más años más de sobrevivencia. Sí, entonces la idea es que debe de existir, digamos, como una especie de desafío para lo que viene, para poder crear una escuela de especialización para poder llevar a cabo. Yo creo que sería un buen punto de honor para salvar muchas vidas, porque sé, en términos muy populares, de las grandes necesidades que se tienen de órganos, de sustitución de órganos en nuestro país. Hay una gran cantidad de pacientes que necesitan trasplantarse y no solo riñón. Tenemos muchos pacientes con enfermedades cardiovasculares que el corazón realmente pues ya no funciona, muchos pacientes que por enfermedad benigna, digamos pulmonar, ya no dependen de máquinas y realmente esto vendría a cambiar la perspectiva y sí va a tocar que formar mucho médico especialista. Si ya lo hay, pues muy bien, pero lo ideal sería traer especialistas de otros lugares donde ya tienen implementados estos programas para que vengan a capacitar a los médicos de acá y mandar médicos de acá a ir a especializarse. Y yo creo que al final, poco a poco, con la experiencia se va a ir. Esto no es de un día a otro. Yo creo que va a ser en unos años donde ya realmente este programa va a echarse a andar como debe ser. Ha sido un buen punto de partida la ley. Claro, porque esta ley ya venía desde hace tiempos también discutiéndose. De la necesidad que el país tuviese una ley de trasplante de órganos, ¿verdad? De donación. Yo no sé si la palabra donación existe, pero para entenderla mejor, ¿verdad? Porque solo estando en el quirófano uno sabe de sus problemas, correcto, de las necesidades que se tienen. Ernesto, hay muchos saludos que les envían acá a nuestros televidentes. Parece que buen programa el que tuvimos ahora. La idea es esa, siempre colocar sobre la base temas de mucho interés. Ernesto, hasta corazones de cerdos han sido trasplantados. Creo que no duró mucho según la historia misma, creo, del trasplante de un corazón de cerdo, creo. Se llama senotrasplante, se ha hecho también de mono, de los monos es más cerca de nosotros, pero realmente no. Sí, la experiencia es poca y realmente sí, no. Bueno. Sinceramente, muy buenas preguntas. Les agradezco a todos y especialmente a usted, doctor. Me dio mucho gusto verlo también, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un segundo programa más adelante. Claro, interesante realmente hablar vamos a abrir para darle participación a todas las inquietudes que están haciendo nuestros televidentes. Nos hablan que allá en Australia, nos dice un amigo también, todos los conductores firmamos un documento de donación de órganos por los accidentes que ocurren. Imagínense, aquí podría ser también otro. Gracias, nuevamente gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, ¿cómo está el combustible? ¿Cómo está el proceso de certificación y verificación en el mercado? Vamos a conversar con Ricardo Salazar, que nos va a acompañar ahora, presidente de la Defensoría del Consumidor, para que hablemos de este tema. Pausa y volvemos con más. Calidad certificada Top Tier. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, interesante. Gracias a Texaco con Tecron. Vamos al reporte del tráfico. Llena tu tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometrajes. Ahí están las imágenes que nos ponen en perspectiva de cómo está el tráfico viniendo desde el sector de oriente de la capital, por el sector del Boulevard del Ejército, y su ingreso hacia el sector del Reloj de Flores y la conexión también del Arturo Castellanos, que ahí lo vemos. Así es que usted de esa manera ahí tiene la oportunidad de apreciar cómo está el tráfico. Recuerde, llene su tanque y descubre que solo Texaco te da más kilometraje. Esto es gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu carro. Ahorro en cada kilómetro, por supuesto, solo con Texaco con Tecron. Calidad certificada Top Tier.
Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias nuevamente. Vamos a la segunda parte del programa a conversar con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, que nos está acompañando para darnos a conocer, desde luego, aspectos que tienen que ver con este nuevo acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la fijación de precios en el tema de combustibles. Creo que esto es un punto diferente o un complemento ya más, digamos, complejo desde el punto de vista de que lo que se hizo en el pasado fue simplemente quitarle a la estructura de impuestos del precio del galón del combustible tres impuestos. Ahora lo que viene es una fijación de precios. ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Dos cosas distintas. Es correcto, Ernesto. Bienvenido, Ricardo. Primero, muy buenos días pues a ti y también a todos los amigos que están pendientes de esta entrevista. Estamos pues siempre dando importante información a toda la población. Efectivamente, pues como parte de las medidas de alivio económico que el presidente Nayib Bukele ha estado pues impulsando a nivel nacional, está prácticamente la tercera semana en la cual estamos realizando un esfuerzo sin precedente, un esfuerzo que lo que busca es garantizar que evitar los abusos, ¿verdad? Y garantizar que todas estas medidas puedan ser trasladadas a sus beneficios a los consumidores. Anteriormente, pues se habían aprobado medidas relacionadas, en primer término, a eliminar dos importantes cargos que tenían los combustibles. Me refiero al Cotrans, ¿verdad? Y también, pues, al FEFE. Estos dos contribuciones que tienen destinos específicos, tanto para el subsidio del transporte público como también para poder financiar todo el programa de asistencia a los veteranos de guerra, pues fueron eliminados en cuanto al cobro de la contribución, pero pues el gobierno ha continuado realizando todas las gestiones necesarias para continuar tanto con el subsidio de transporte público como también la asistencia a los veteranos. Es decir, el subsidio, en este caso, pues todas estas contribuciones el gobierno las ha asumido. Por otro lado, posteriormente se dictó una medida para reducir el IVA, ¿verdad?, las tasas diferenciadas del IVA. Y finalmente, pues a partir de esta semana cambia completamente el panorama, en tanto que aparte de estas contribuciones del Cotrans y del Fovial, que se mantienen pues en su no aplicación en el cargo de los combustibles, se está sumando un subsidio que viene justamente a dar importantes alivios a la población. En el caso, pues, por ejemplo, de la zona oriental, podemos decir que hay una disminución de hasta 90 centavos de dólar. Sabemos de que hay un precio diferenciado a partir de la referencia. En el caso de la zona oriental y occidental de nuestro país, las disminuciones por galón, en el caso de la gasolina especial y del diésel, pueden ser superiores a los 80 centavos de dólar por galón. Esto viene a ser pues importante en tanto que representa un importante ahorro, ¿verdad? Aquellas pues personas que hoy en día ya están pues dispensando o comprando 5 galones, 10 galones de combustible, ya les puede representar pues una buena cantidad de dinero. Es así como esta medida comenzó a ser implementada a partir del día martes. Debo de mencionar los precios que hoy en día se están aplicando a nivel nacional, y debo decir que esta es una ley transitoria especial que fija los precios máximos de los combustibles, en el cual hay una obligatoriedad de parte de los importadores, distribuidores y de las estaciones de servicio de garantizar los precios de venta al público. Y estos precios de venta al público están de cara a pues poderlos prácticamente mantener estables. Desde las últimas 3 semanas pues se han venido pues presentando esta estabilidad de precios, en los cuales pues la gasolina especial hoy en día se está comercializando con un precio máximo de $4.31. En el caso de la gasolina regular, $4.15, y en el caso del diésel de $4.14. Estos precios pues aplica para la modalidad de autoservicio. Esto es bien importante que la población lo conozca. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos visitando en la zona del Puerto de la Libertad varias gasolineras, y ahí pues detectamos de que estas gasolineras solo tienen el servicio completo, pero están aplicando los precios de autoservicio que en este caso ha fijado el gobierno. Sabemos de que
que este servicio de servicio completo, mejor dicho, es un servicio por medio del cual el consumidor desea recibir servicios adicionales, como puede ser la revisión del motor, el poderle colocar aire a las llantas o ver la calibración de las llantas, el que se le limpien los vidrios del vehículo, en fin. Hay varios otros servicios de los cuales pues, el consumidor también por la comodidad no se baja de su vehículo para servirse. En fin, pero lo importante es que esta medida del precio máximo regulado está siendo pues atendido, está siendo pues acatado por parte de las empresas. Hemos logrado identificar 3 gasolineras en las cuales justamente el día que comenzó la implementación no estaban pues aplicando estos precios máximos. Estas 3 gasolineras pues ya se inició el procedimiento sancionatorio de parte del Ministerio de Economía, que puede llegar en el caso de las gasolineras a multas de hasta 280 salarios mínimos. Estamos hablando un poco más de los $100,000. Estas gasolineras se encuentran en la ciudad de Santa Ana, ciudad de San Miguel y también en Texistepeque, ¿verdad? Es donde se encuentran estas gasolineras. De ahí pues hemos continuado el día de ayer. ¿Y qué pasa con estos esfuerzos? O sea, ¿hay sanciones fuertes ahora desde el punto de vista? Como te mencionaba, Ernesto, son más de $100,000, ¿verdad? 280 salarios mínimos. ¿Pero se hacen efectivos o hay recursos de apelación? A eso quería llegar, porque en el pasado, pues, sí, se sanciona, pero se apela y no pasa nada. Bueno, en estos casos sí, incluso también las sanciones que impone la Defensoría del Consumidor en otros rubros siempre están en este proceso sancionatorio, que puede existir esa posibilidad, pero en la medida que los casos estén debidamente fundamentados y sobre todo está claramente tipificada la infracción, es mucho más certero justamente el iniciar estos procesos. Y en esta oportunidad tenemos precisamente la ley transitoria considera este tipo de infracción, está debidamente tipificada, y en segundo lugar pues el procedimiento que hemos seguido tanto la Defensoría del Consumidor como también el Ministerio de Economía está sustancialmente pues bien fundamentado, y en función de eso pues estar aplicando la sanción a efectos de que esta pueda ser pues cancelada de parte de estos comercios. Ok, todo esto ha sido basado en un proceso de pláticas y conversaciones con el sector empresarial, ¿no? Bueno, es un proceso, digamos, de este rubro. Es un proceso en el cual... Porque tengo estas declaraciones del ministro de Turismo, de Hacienda, de Alejandro Zelaya, que decía, y hacía el énfasis que quiero mostrarlo, queremos hacer esa advertencia muy clara a todos los empresarios y distribuidores de combustibles. Se están exponiendo al cierre y también a condenas penales. No vamos a tolerar que jueguen con el bolsillo de los salvadoreños, todos deben acatar la ley. A eso me refería yo precisamente cuando se hacían las supervisiones y habían ciertas fallas, pero habían recursos apelables. Ahora no se trata de estarle dando, digamos, hasta cierto punto comprensión, tolerancia a este tipo de situaciones. Sin duda alguna estamos trabajando y se va a aplicar con todo el rigor de ley pues que está establecido en nuestro país, a efectos de que estas disposiciones que son ley de la República deban de ser en este caso acatadas por parte de los proveedores. Existe una obligación expresa y clara, y también tenemos un marco sancionatorio pues en el cual está debidamente establecido cuáles son las sanciones, y obviamente que en función de esto también junto con todos los procesos de fiscalización que también el Ministerio de Hacienda está acompañando estos esfuerzos, estamos nosotros pues teniendo en cuenta la posibilidad incluso de cierre de aquellas empresas en las cuales o aquellas gasolineras que no estén cumpliendo con esta disposición. Ok, voy a hacer una pausa y seguimos, porque también vamos a hablar acerca del precio de los productos básicos, que también cómo andan en el mercado, ¿verdad? Por un lado hay una versión de que se ha hecho una buena certificación, evaluación, supervisión, pero por otro lado también hay denuncias de que hay encarecimiento en algunos precios, en algunos productos, y me gustaría un poco que analizáramos eso en el contexto de la visita que nos hace Ricardo. Voy a la pausa, no me cambien, regresamos. Experimenta el poder limpiador de Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vámonos entonces, gracias a Texaco con Tecron, desde luego, para que usted conozca cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en el sector del Pedregal.
Vamos a ver, ahí está precisamente la imagen que nos pone muy bien en claro que tenemos un fuerte tráfico viniendo desde el sector de la Chiltepán hacia la conexión de este redondel o paso de nivel sobre el redondel Naciones Unidas. Recuerde, llene su tanque y descubra que solo Texaco te da más kilometrajes. Esto es gracias a su aditivo limpiador Tecron, que mantiene limpio tu motor, brindando un mayor desempeño para tu carro. Ahorro en cada kilómetro, solo con Texaco con Tecron. Experimenta el poder limpiador de Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bien, gracias por estar con nosotros. Continuamos un poco en el análisis de los temas que están haciendo en el marco también de lo que ha sido la ley especial transitoria para el combate de la inflación de los precios de los productos básicos, que es otro elemento que me gustaría conocerlo porque hemos visto muy activo los inspectores haciendo, como lo hemos hablado en el tema de las estaciones de combustible, que es el factor primario por el cual se transportan muchos productos, ¿no? Pero ella me decía, no hay, de alguna manera se está haciendo efectivo y contundente con la aplicación de esta nueva normativa que tiene que ver con la fijación de precios en el combustible. Solo para cerrarlo a manera de concluir. No, y bien importante esta medida porque le da una certeza, en este caso, esta fijación de precios se mantendrá hasta el 31 de mayo, es bien claro. La diferencia que puede establecerse entre la referencia que se va a seguir calculando y este precio máximo regulado va a ser subsidiado por parte del Estado. Son cantidades importantes que ya ha detallado el Ministerio de Hacienda, pero sin duda alguna el presidente de la República ha tomado una medida de este tipo que no tiene precedentes, porque en la historia del país, pues en los últimos años nunca se había visto cómo un gobierno ha estado pendiente de esta situación. En años anteriores los precios de los combustibles se han mantenido a niveles elevados y nunca se había pues presentado ese tipo de medidas, así que es un elemento importante de resaltar y cómo no solamente se fija la medida o se establece la medida, sino que también como hay un acompañamiento y un trabajo territorial, un trabajo en los mercados en el cual las diferentes instituciones del Estado, en este caso el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el caso también de la Defensoría y del Ministerio de Hacienda, estamos trabajando para su fiscalización. Tenemos ahí un cuadro de precios de los combustibles en Centroamérica. A ver, ¿cómo andamos? Bueno, como pueden ver, tenemos los precios más bajos de la región. Ya en el caso de Costa Rica y el caso de Guatemala, en lo que es la gasolina superior, ya están arriba de los $5. También en el caso de Nicaragua, igualmente en la gasolina regular y diésel, pues Costa Rica ya está superando los $5 por los $5 por galón, y es así como se ven claramente las diferencias. Esta diferencia no es casualidad, es precisamente el resultado de las medidas que se vienen implementando en nuestro país y que, reitero, las vamos a mantener hasta el 31 de mayo, siendo un periodo en el cual estamos nosotros dándole una certeza de corto plazo, pero muy importante para toda la población. Sabemos de que no solamente las familias se van a ver beneficiadas, sino que también los sectores productivos, en tanto que todo el gasto de transporte para la distribución de mercancías, de alimentos. Nosotros hace unos días atrás estuvimos en la tiendona, en este centro de abasto donde llega mucho transportista, incluso los transportistas guatemaltecos nos decían de que ellos están haciendo toda lo posible por llenar sus tanques acá en El Salvador para poder transportar los productos, y eso de una u otra manera contribuye a la estabilidad de precios, para mantener los precios. Entonces son medidas en las cuales tienen un alcance transversal a muchos sectores, de muchos beneficios. También hemos tenido conversaciones con los sectores empresariales de distribución pues masiva de productos, y han visto el beneficio justamente de este tipo de medidas porque les permite pues amortiguar los impactos de estos precios que, como verán en la región, se están haciendo sentir, ¿verdad? Y esto no solamente es un tema de El Salvador, que con las medidas que atinadamente nuestro presidente ha tomado, el presidente Nayib Bukele ha tomado efectos de poder aliviar y amortiguar los impactos de esta crisis mundial
de precios, sino que también de cómo estamos en la tarea de vigilancia. Tú mencionabas, Ernesto, cómo este tema de los precios, ¿verdad? Cómo hemos estado activos, en este caso la Defensoría del Consumidor, también en coordinación con el Ministerio de Agricultura, hemos dado una serie de esfuerzos de cara a garantizar la estabilidad de precios y sobre todo a combatir el tema de la escalada de precios que se venían dando en las últimas semanas. A estas primera semana de abril debo mencionar que aproximadamente un 60% de los precios que nosotros estamos sondeando, tanto en supermercados como en mercados, ya presenta una estabilidad o una disminución de Ricardo, precio. hago un paréntesis, Sí. solo quiero cerrar el ciclo del tema anterior y entramos a estos. Y porque esta es una pregunta casi obligada. ¿Qué tan sostenible será en el tiempo mantener esta fijación de precios cuando lo que se ve venir es prolongado en tema de la crisis que viene desde Ucrania y Rusia? Es simplemente con esa pregunta y entramos al otro tema. Bueno, es importante en este momento que esta medida se va a tener la certeza de estos prácticamente 2 meses, ¿verdad? De abril y mayo. Y mayo, que son... Debemos de que el tema de los combustibles son altamente, son los precios altamente especulativos, donde de un día para otro puede pues cambiar la situación. Obviamente que en el análisis que tiene nuestro gobierno la medida es acertada y lo que busca precisamente es mantener la actividad económica. Al elevarse los precios de los combustibles, sin duda alguna hay un impacto directo en la actividad económica y es lo que nosotros como gobierno queremos evitar. Obviamente que hay situaciones que escapan del control del gobierno, pero en la medida que se vaya acercando la fecha de finalización de esta medida y si no cambian estas situaciones se puede evaluar la posibilidad de poderlo ampliar o ver qué tipo de medidas se puede tomar a efectos de pues amortiguar los impactos de estos altos precios que está pues afectando a la población en general. Ok, interesante porque creo que lo que voy a decir a lo mejor no gusta mucho, pero las medidas que se han hecho son paliativas, sin duda, pero sí han sido de gran beneficio. Si no estuviésemos más altos en los precios, así es, ¿verdad? Y estuviéramos más fregados con el tema que es el subsiguiente, que es el precio de los productos por los cuales la mayoría se utiliza el transporte para así ellos. Me así parece, es. pero ya me piden una pausa y luego regreso para que hablemos con ese tema. Sí. Vamos a la pausa, 7:45. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Así es, efectivamente, nuestros amigos de Econopar llegan a sus 50 años con los mejores repuestos de calidad mundial para que nuestros vehículos lleguen siempre a su destino y nosotros podamos seguir disfrutando, por supuesto, de nuestros caminos. Vámonos a conocer cómo está el estado de tráfico en el sector de los centros comerciales y bulevar. Esto sería el Boulevard Los Héroes. Vea usted cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, si piensa desplazarse por esta zona, de tal manera que pueda transitar tranquilamente y tomar en consideración los tiempos prudenciales para llegar a su destino. Felicitamos, como siempre, a Econoparts por llegar a este gran logro. 50 años, desde luego, ofertándole al mercado y a todos nosotros los mejores repuestos con calidad mundial. Econoparts, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias. Ahora sí, Ricardo. Pasamos de los combustibles, ahora lo que tú me decías ya, el proceso de verificación y certificación. Voy a decir algo un tanto así, de manera muy práctica, lo que hablábamos extra cámara con uno de nuestros compañeros de labores. Comprar en el mercado popular, no voy a decir nombres, hay un gran ahorro, particularmente cuando se trata de ver que son grandes cantidades las que ahí llegan. No digamos por mayoreo, ¿no? Claro, pues cuando nosotros, a partir del análisis de estas verificaciones que venimos realizando a nivel nacional, quiero mencionar que ya llevamos cerca de las 3.900 verificaciones de precio en diferentes ámbitos que son pues importantes dentro de la cadena de suministro. Me estoy refiriendo pues a tiendas mayoristas, a puestos de mercados, a supermercados. Obviamente vemos que los mercados, los puestos de mercados a nivel nacional, los mercados municipales, tienden a tener pues los precios más bajos, pues incluso en algunos productos hemos constatado diferencias de hasta un 40%. Sí, que el privado, que el mercado privado, ¿verdad? Claro, en función de esto pues es clave
que la población comience también a prestarle atención a estos comportamientos de precio. Obviamente en un mercado privado, en un supermercado, usted puede estar pagando la comodidad, el parqueo, este tipo de situaciones ahí, pero lo cierto es que hay ahorros importantes en 40% en los mercados de municipales. $100 que yo puedo comprarlo en lo privado, en un municipal, correcto, yo me ahorro $40. Así es, si hiciéramos la un comparación poco la media, ¿verdad? De los productos. Ya es bastante. Es bastante. Y en función de esto también es clave que la población pues sepa de que a partir de todas estas verificaciones que estamos nosotros impulsando, hemos logrado detectar en las últimas 2 semanas una estabilización de precios, es decir, las alzas que se venían presentando de manera descontrolada en una cantidad importante de productos, hoy en día ya vemos pues que cerca del 60% de estos más de 373 productos que estamos nosotros monitoreando a nivel nacional en los diferentes rubros de la cadena de suministros ya está mostrando una estabilización. ¿Y qué sucede con ese 40% que sí continúa mostrando incrementos? Es donde nosotros estamos prestándole atención a los procesos ya de visitas directamente a las empresas. En las últimas semanas han visto cómo la Defensoría del Consumidor se ha acercado directamente a grandes tanto importadores o fabricantes o distribuidores de productos alimenticios, en el cual ya estamos haciendo procesos de auditoría de consumo, en el que estamos requiriendo información de sus inventarios, información de su estructura de costo, información de las compras tanto de importación como de producto nacional, y algo clave también es la información de sus precios de venta, ¿verdad? Porque en función de todo esto nosotros logramos establecer si existen condiciones para justificar estos incrementos de precio o no. Así que es bien importante toda esta labor. Nosotros, por ejemplo, estuvimos el fin de semana pasado en el municipio de Ayutustepeque, estuvimos realizando diferentes tipos de verificaciones. Nos llamó poderosamente la atención los precios de una harinera que en particular ya estaba mostrando pues valores o precios con ciertos incrementos. El distribuidor pues nos muestra las facturas y obviamente pues ya esta semana hemos iniciado las indagaciones y las investigaciones respectivas dirigidas precisamente a este proveedor. Entonces, como verán, estamos realizando una labor no solamente de monitorear, sino que también de analizar la información, de identificar a dónde pueden estar los problemas, y en función de eso también nosotros activamos estos procesos. El llamado a las empresas es justamente a evitar la práctica abusiva de incrementar injustificadamente los precios de los productos. Esto es clave, esto es importante, porque cada empresario que nosotros detectemos con este tipo de comportamiento será sancionado con multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. Esto es prácticamente pues una sanción en la cual queremos nosotros ser tajantes sobre la aplicabilidad que va a tener la misma, y sobre todo los mecanismos de vigilancia que hoy en día estamos teniendo en el sector de alimentos, en el sector también de las harinas. Ahí es clave, porque hemos encontrado algunas situaciones que nos ha llevado a realizar este tipo de verificaciones. Ok, Ricardo, vamos a ser práctico. ¿A cómo está el precio del frijol? Bueno, actualmente tenemos el precio del frijol que anda entre los 60 a 70 dólares por quintal, ¿verdad? Esto traducido entre los 80 y 85 centavos por libra, ¿verdad? Estamos hablando de precios que obviamente tiene mucha relación cómo se está pasando de esta última cosecha, ¿verdad? Que entre los meses de noviembre y diciembre pues sale, y obviamente hay un abundante pues capacidad de abastecimiento en nuestro país. Pero también hemos visto noticias bastante favorables, por ejemplo en el caso de Honduras, donde sabemos que es un país que abastece bastante el mercado nacional, y en el caso del frijol rojo pues presenta un nivel de abastecimiento bastante importante. Así que las perspectivas en el corto plazo esperamos que pueda ser bastante pues positiva de cara al abastecimiento, pero hacemos también siempre el llamado a la población que cuando identifique incrementos abruptos de precio pueda justamente denunciarlos al 7844-1482 en nuestro número de WhatsApp, de igual manera pues a nuestro 910, en el cual nosotros estamos pendientes de recibir sus denuncias. En función de eso hacemos las verificaciones, y si efectivamente pues encontramos elementos o indicios de incrementos abruptos, iniciamos las investigaciones respectivas. El cemento ha incrementado, verifiquen, hay un incremento de 50, casi 70 centavos.
Este es otro tema en el cual pues en los últimos meses también ha presentado fuertes incrementos, ¿verdad? Sabemos que a nivel mundial todo el tema del abastecimiento y aquí la cadena logística viene a ser la cadena de suministro, mejor dicho, viene a ser uno de los principales elementos en los cuales pues también estamos ahí pendientes de poderlos atender. A ver, más allá de un discurso debería de sentarse el presidente para cerrar negocios. Para evitar, dice que muchos no están haciendo esto. Por ejemplo, aplicando los precios, dice. Por ejemplo, es cierto, no han incrementado el precio del pan francés, pero lo están haciendo más pequeño, dice. Bueno, estos son de los temas en los cuales pues estamos en este momento realizando toda nuestra labor. Debo mencionar que en nuestro país existe un marco regulatorio que es claro. En este momento lo que se nos habilita es el tema sancionatorio, pero obviamente este tipo de medidas de cierre pues pueden ser elementos que se puedan incorporar en futuras reformas a la Ley de Protección al Consumidor o de otras instancias en las cuales pues sea necesario, debido pues a estas instancias en las cuales pues sea pues vistas de cara pues a la protección de la población, para poderle asegurar y sobre todo que el sector empresarial pueda estar acatando las medidas en debida forma y no pues en situaciones en las cuales los procesos sancionatorios se nos puedan dilatar. A ver, los limones es 3 por $1, dice que han encarecido. Bueno, esta temporada de verano, justamente en la entrada de la Semana Santa, tiende a haber una estacionalidad por el alto consumo que existe, pero pues son de los temas que igualmente estaríamos nosotros verificando en esta temporada de Semana Santa. En el tema de la grasa, la caja de 50 libras valía 22 y a la fecha cuenta $58. Sí, este es un tema que lo hemos investigado. Acá los importadores nos han mostrado todas sus declaraciones de mercancía y obviamente aquí esto se debe al incremento de los precios internacionales principalmente. No obstante, nosotros continuamos con los procesos de verificación, siempre con las indagaciones y como ustedes comprenderán, si las importaciones o los productos que se están pues importando vienen a niveles elevados, pues los comerciantes a efectos de poder garantizar el suministro pues tienen que trasladar estos costos a la población. Vamos a ver, el tema de los mercados municipales es importante. Lo único que debería demostrarse es la seguridad y también la higiene, dice. Pero sí es más barato. Así es, creo que acá es un reto que tienen pues todas las municipalidades, el poder avanzar a cómo pues mejoramos las condiciones de atención a los consumidores con instalaciones más seguras, mejorar el tema de la higiene para la disposición de los productos y sobre todo pues también en materia de seguridad. Pongan precios máximos en todo o si no le van a seguir sacándole los ojos a la gente. Yo creo que es importante fijar también precios como lo han hecho con el combustible. ¿Se puede llegar a eso? Se puede llegar a eso. Justamente en el pasado confinamiento regulamos más de 250 productos, entre ellos el alcohol gel, la mascarilla pues, y varios productos de la canasta básica. Así que a partir justamente de estas verificaciones nos va también a nosotros confirmando la necesidad o no de la regulación de precios en dado caso pues fuera necesario. Bueno, el tiempo se me fue. Ricardo, gracias también por la disponibilidad de venir siempre a actualizarnos cómo están precisamente estos precios en el mercado y qué se está haciendo y sobre todo también el llamado a la conciencia para que todos pongamos de nuestra parte para no seguir agudizando más lo que podría ser el momento crítico que vive el mundo, ¿va? Porque es un problema de países, del mundo. Sí, bien importante, acá todos estamos siendo llamados a ser parte de la solución y no parte del problema, ¿verdad? Sí. Así que igualmente estamos ahí pendientes de sus denuncias a través del 910 o de nuestro WhatsApp 7844-1482. Bueno, nos quedamos pendientes de haber hablado también de los insumos agrícolas, que me dice un amigo. Yo creo que hubieran hablado también de ese tema. El tiempo fue corto, pero otra vez tendremos la oportunidad de ir examinando más ese comportamiento de precios en el mercado. Gracias nuevamente por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.